Gracias por venir. Nos encontramos reunidos para la conferencia que lleva por nombre Del texto al conocimiento, el poder de los LLMs, que presenta el maestro en ciencias Mario Augusto Ramírez. Él es profesor titular del CIDETEC IPN, es ingeniero en sistemas computacionales, egresado de aquí de la Escuela Superior de Cómputo. También es maestro en ciencias en ingeniería eléctrica con especialidad en computación por parte del CIMBESTAB. Actualmente es estudiante del programa de doctorado en ciencias computacionales del Tecnológico de Monterrey. Sus áreas de interés son los LLMs, cómputo evolutivo y procesamiento de alto desempeño. Un aplauso por favor para él. Hola, hola, ¿me escuchan bien? Sí, perfecto. Buenas tardes a todos. Bueno, como ya lo comentó el profesor José Alfredo, mi nombre es Mario Ramírez. Yo soy profesor de la ESCOM, yo doy clases en la mañana en la carrera de Ciencia de Datos. Y bueno, actualmente me he dedicado un poco al tema de la investigación en el campo de los LLMs, porque en eso estoy desarrollando mi tesis de doctorado. Esta presentación va muy relacionada con un tutorial que di justamente en la semana en la Conferencia Internacional de Inteligencia Artificial Mexicana, en el MICAI. Fue más un tutorial, realmente son una serie de notebooks de Python que dura más de 6 horas el tutorial. Sin embargo, les dejo aquí la liga por si alguien quiere descargar el material. Está público el JIT por si lo quieren descargar para que lo puedan probar. Y básicamente la idea era entender cómo funciona el mecanismo fundamental de los LLMs, es decir, el transformer. No sé si han escuchado hablar de estas redes neuronales, estas Deep Neural Networks. ¿Alguien ha escuchado hablar de los transformers? ¿Sí? ¿Han escuchado de cuál fue el parteaguas cuál fue el momento en el cual a partir de ese punto se desarrolló, o sea, vino este desarrollo continuo en la inteligencia artificial, particularmente, bueno, lo que ustedes utilizan todos los días, ¿no? Como ChatGPT o Gemini, etcétera. ¿Alguien tiene alguna idea de cómo surgió? Exactamente, el artículo, ¿no? El artículo tan famoso, Attention is all you need. Y justamente vengo a hablarles de ese artículo, de cómo funciona o cuál es el mecanismo para poder entrenar un LLM básicamente desde cero. Y eso, de hecho, así se llamaba el curso. Creo que aquí no lo tiene, no lo tiene. Pero descarguen el material y ahí lo vamos a poder ver, ¿sale? Entonces, bueno, pues estos LLMs, a mí me gusta verlos como una suerte de máquinas que pueden predecir, no cualquier cosa, porque en realidad lo que hacen es simplemente aprender de la historia, de las cosas que hemos escrito nosotros como humanos y que tenemos en internet. No puede generar conocimiento con el que no haya sido entrenado previamente, ¿no? En ese sentido, pues estas máquinas no tienen conciencia, no pueden crear realmente algo nuevo, sino todo es algo con lo que fueron entrenados. Entonces, a mí me gusta mucho compararlo, y de hecho por eso pongo esta imagen. Estas imágenes, de hecho, las generé con Dalí. ¿Alguien conoce la historia de Odín? Y cómo obtuvo el conocimiento para poder entender y leer las runas. Primero tuvo que arrancarse un ojo, que lo tiró al lago que está ahí en el árbol. ¿Tiene nombre? O algo así. El Yggdrasil, ¿no? Ajá, el Yggdrasil. Y se colgó y se clavó su lanza, dejándose como medio... Gracias. Dejándose medio moribundo, porque solo a través como del sacrificio podía empezar a ver las runas. Entonces tenía que estar como en un estado entre vivo y muerto. Y el ojo, el sacrificio era la representación de que sacrificaba su visión como el ojo para poder ver más allá, porque en teoría realmente el ojo le estaba limitando, realmente no podía alcanzar a ver. Entonces por eso es como ese acto simbólico del sacrificio para poderlo ver todo. Muy bien, exactamente. O sea, él decía que, o en la mitología dice que él pensaba que la sabiduría solo se conseguía a través del sacrificio, ¿no? Del esfuerzo. Y justamente esa es la historia. Y pues me gusta a mí comparar
esas runas con estos LLMs. Entonces vamos a platicar un poquito de los LLMs. Primero que nada, un LLM pues, significa Large Language Models, ¿no? Básicamente un Large Language Model es una red neuronal profunda, ¿sale? ¿Todos conocen las redes neuronales? ¿O llevan alguna clase de redes neuronales aquí? Sí, ok. Las redes neuronales profundas básicamente es una red neuronal que tiene muchas capas apiladas, ¿ok? Son redes que tienen muchas capas. Y en ese sentido, los Large Language Models pues, se encuentran dentro del área del Deep Learning. Y se consideran también una parte de otra área que es la Generative AI, que pues, es toda esta área de inteligencia artificial que se encarga de generar objetos, ¿no? Multimedia, texto, audio, video, pero sí hay una diferencia. Un LLM es parte de la inteligencia artificial generativa, pero la inteligencia artificial generativa no toda es solamente los LLMs, es más amplia la inteligencia artificial generativa. Entonces, bueno, eso nada más para que tengan una perspectiva de dónde caen los LLMs en el campo, por ejemplo, de la inteligencia artificial y particularmente de las redes neuronales profundas. No vamos a hablar un poquito de las aplicaciones, porque bueno, creo que todos ustedes, todos tienen alguna cuenta con algún LLM o algún chatbot, ¿no? Bueno, los que no tengan, yo les aconsejo que es una buena inversión, en lugar de que se lo gasten en una botella o en algo, en cerveza, cómprense una cuenta de ChatGPT para que puedan utilizarlo, ¿no? O sea, les sirve mucho para aprender más rápido. Entonces, miren, el proceso para poder entrenar un LLM, un LLM básico, consiste en procesar un conjunto de datos o de textos crudos, regularmente esos datos de donde los conseguimos, de internet. Ese proceso, que vamos a platicar un poquito más adelante de él, pues básicamente consiste en buscar un mecanismo para poder representar esos textos. ¿Por qué? Porque la computadora no puede entender directamente el texto humano, o bueno, el lenguaje humano. Entonces hay que ver cómo representarlos. Para poder representarlos, se necesita transformar en algo que se llama input embeddings, ¿sale? Que básicamente pues es una representación vectorial de cada una de las palabras de los textos, ¿ok? Una vez que se procesan estos textos, y que los tenemos ya representados de una forma que el LLM lo puede entender, lo que tenemos que hacer es crear un mecanismo para poder entrenarlo. Ese mecanismo para poder entrenarlo es básicamente la implementación del algoritmo de self-attention, ¿no? del artículo que mencionaba, ¿quién levantó la mano? No me acuerdo, ¿quién levantó la mano? Del self-attention. Básicamente en eso consiste, ¿no? el proceso de entrenamiento. Y una vez que se tiene entrenado, vamos a tener un modelo básico que va a poder hacer algunas cuantas cosas. Por ejemplo, va a poder completar textos o va a poder generar textos, porque básicamente lo que hace un LLM es generar una palabra a la vez. Básicamente ustedes lo que hacen es que le dan un texto y lo que hace el LLM es generar una palabra con cierta probabilidad, regularmente es la más probable que siga el texto que ustedes introdujeron, ¿ok? Eso es lo único que hace. Y una vez que generó esa palabra, lo que hace es que la concatena a la sentencia original y vuelve a repetir el proceso para generar otra palabra. Y este proceso se ejecuta de forma recurrente o iterativa hasta que llegamos a algún límite. Por ejemplo, puede ser un cierto número de palabras, o hasta que alcanzamos un símbolo particular, como podría ser un punto y aparte, ¿ok? O un párrafo que tiene cierto número de palabras, ¿ok? Eso es lo que hacen los LLMs básicos. Por ejemplo, hasta el modelo GPT-2 es exactamente este modelo. A partir del modelo, por ejemplo, del GPT-5, que es el que todos utilizan probablemente, pues ya es un proceso un poco más complejo donde involucra otra serie de agentes y de algoritmos más sofisticados para resolver problemas muy particulares. Por ejemplo, a mí en las primeras versiones de GPT encontré algunas cosas. No sé si ustedes lo intentaron alguna vez, pero
Por ejemplo, con el GPT-3, si ustedes intentaban hacer una multiplicación relativamente grande, ¿no? O sea, con unos, no sé, 8 dígitos tal vez, se equivocaba al hacer el cálculo. ¿Alguien intentó hacer algo así? ¿No? Básicamente lo que pasaba era que no tenía un algoritmo que podía hacer el cálculo, simplemente encontraba una solución que se pareciera dentro del conocimiento que tenía y te daba un resultado, ¿no? O sea, sí buscaba algo similar, pero no hacía el cálculo. Entonces, este tipo de operaciones en el GPT-5 se han resuelto a través de otros elementos como los agentes. Y bueno, de hecho este curso básicamente son estos 4 pasos nada más, porque después pues, hay otra serie de etapas en las cuales nos encargamos de hacer algo que se le conoce como fine tuning, que es ajustar los modelos del LLM para poder resolver tareas muy específicas. Por ejemplo, un clasificador de sentimientos, un chatbot podría ser también inclusive un asesor legal o médico, un RAG también, son algoritmos de fine tuning ya de un LLM básico. En este curso solamente vemos lo básico, nada más que puedas generar texto, ¿okay? De hecho, si lo descargan el código, vayan ejecutando notebook, son 5 notebooks, en el último está el proceso para que puedan entrenar con un texto que también viene viene con el texto del Principito. Con ese texto pueden entrenar su modelo y les permite generar más o menos textos coherentes. Ok, entonces, eso es lo que vamos a platicar sobre este proceso. Y bueno, ya platicamos un poquito de historia, del momento en el cual fue el parteaguas para los LLMs. Entonces, les digo que este fue un curso de como 4 o 5 horas. Entonces me voy a ir saltando varias cosas para que más o menos nos tengan una idea, una noción general de lo que se trata. Si les aburre en algo, díganme, o algo que les quede duda, levanta la mano por favor. El proceso básicamente para poder representar a las palabras, básicamente es un proceso primero de tokenización. Lo que hacemos es que primero tenemos un texto y lo que vamos a hacer es que lo vamos a dividir en elementos estructurales únicos que van a ser las palabras o los símbolos. Mejor conocidos los vamos a llamar tokens. Estos tokens, básicamente, fíjense, aquí tenemos una frase de 4 palabras, ¿ok? Esas 4 palabras les podemos aplicar un algoritmo para poder separarlas o tokenizarlas. Entonces aquí ya las tenemos separadas, 1, 2, 3, 4, ¿ok? Una vez que la tenemos tokenizada, lo que hacemos es que las vamos a representar con un ID o un identificador único. ¿Cómo hacemos eso? Lo que hacemos es que creamos un diccionario con todas las palabras del vocabulario que estemos utilizando. Por ejemplo, en este caso el inglés, ¿no? Que es el más común en realidad. Por ejemplo, en los modelos como el GPT-3, el vocabulario tiene 50,000 palabras, el vocabulario con el que se entrenó. En el caso del GPT-4 o GPT-5, el vocabulario son 100,300 palabras más o menos. Entonces, lo que hacen es básicamente crean un diccionario y dicen, a ver, ok, vamos a buscar la palabra go. Y dicen, ¿en qué posición se encuentra la palabra go dentro de ese diccionario? Y le asigna un número, ¿ok? Igualmente, la palabra, por ejemplo, bulls, busca en ese diccionario y encuentra cuál es la posición en donde se encuentra esa palabra y está representada con ese ID también. Por eso es que aquí, en este momento, esta y esta palabra tienen exactamente el mismo ID. ¿Por qué? Porque pues, es la misma palabra, ¿ok? Una vez que hemos hecho hemos encontrado cuál es el identificador de cada uno de estos tokens, lo que hacemos es ahora generar, bueno, o más bien, cada uno de estos IDs tiene una representación vectorial, ¿sí?, que nos dice a través de una combinación de números esa representación de esa palabra. Por ejemplo, en este caso, el código 160 de Go lo estamos representando como un ejemplo, no es que sea exactamente así, pero se representa con el número 1.1, 0.2 y menos 0.1. Por eso es que se repite 3 veces, porque este código representa a la misma palabra 3 veces, ¿ok? Y en este caso la palabra bulls pues, se representa con estos 3 elementos también. En este caso estamos representando cada palabra con un vector de 3 elementos, pero en realidad eso no ocurre. Por ejemplo, en el modelo GPT-3
los embeddings o las representaciones de cada token tienen, en el modelo más pequeño tienen 256 elementos cada vector, o sea, son vectores muy grandes, ¿sí? Y algo que hay que destacar aquí es que el algoritmo de self-attention, algo que es muy relevante, es lo que trata de, o lo que se refiere al self-attention, es que trata de encontrar las relaciones que hay entre una palabra y las demás palabras de una sentencia. Entonces, algo relevante aquí es que, por ejemplo, en este caso particular, esta palabra que se repite 3 veces está en 3 posiciones distintas y cada una tiene el mismo valor. Si eso fuera cierto, entonces la posición que ocupara una palabra no habría ninguna diferencia si está al principio o al final en una sentencia. Y esto en realidad no es así. ¿Por qué? Porque dependiendo de la posición que ocupan las palabras, pues se les da cierta connotación o puede cambiar inclusive el sentido de una oración, ¿ok? Esta porque es una sentencia muy sencilla, ¿no? Pero imagínense en una sentencia más compleja, donde, por ejemplo, agregando o quitando una coma, porque una coma puede ser un token también, cambia completamente el significado de lo que estamos tratando de expresar, ¿no? Entonces, para poder manejar ese tema de la posición de las palabras y lo que representan, se construyó este concepto del positional embedding, que básicamente también es otro vector, que lo que nos dice es la información relacionada con la posición donde se encuentra esa palabra dentro del contexto de la sentencia. Por ejemplo, si se dan cuenta, este vector que está en amarillo representa la posición de la primera palabra. Esta representa la posición de la segunda palabra, esta de la tercera y esta de la cuarta. Y lo que hacemos después para poder encontrar ya la representación final de un token o de una palabra dentro de un modelo, pues básicamente es sumar el token embedding, o la representación vectorial de la palabra, sumada con el positional embedding, para encontrar lo que vamos a conocer como los input embeddings, o las representaciones ya reales dentro de las sentencias para cada una de esas palabras, ¿ok? Tal vez esto no les haga mucho sentido, pero básicamente esa fue la idea que se tuvo, o que tuvieron en su momento los investigadores de Google, para poder representar la importancia de una palabra, ¿no? Para poder representarla y después a partir de ellas poder entrenar los modelos de los LLMs, ¿okay? Entonces, el proceso básicamente de preparación de los datos consiste en introducir un conjunto de palabras y al final generar un conjunto de input embeddings o de vectores que representen estas palabras, ¿okay? Ese es el objetivo de hecho, es el objetivo del primer notebook que les comparto para que lo puedan más o menos ustedes utilizar y entender. Ok, entonces, después de que ya tenemos nuestro texto procesado, vamos a platicar un poco del mecanismo del self-attention. Miren, vamos a platicar primero de la versión más simple. Esta es una versión simplificada del modelo de atención. Digamos que es como el modelo para poder entender cómo funciona, y después vamos a ver exactamente el modelo de cómo está implementado, al menos en las primeras versiones de los modelos similares a GPT, ¿no? Porque bueno, el modelo de BERT es... ¿Conocen BERT? ¿El modelo BERT? El modelo BERT es un poco distinto, ya que el modelo de BERT es un transformer que tiene codificador y decodificador. En este caso, todos los modelos de GPT solamente tienen la parte del decodificador. Entonces, todos los modelos GPT, al menos hasta la versión 4, la 5 no lo sé todavía, pero al menos hasta la versión 4 tienen esta misma estructura. Entonces, ¿cómo funciona? ¿Cuál es la idea del algoritmo del self-attention? Básicamente, igual como el punto que tratamos anteriormente, el objetivo era transformar de palabras a input embeddings. Ahora nuestro objetivo es, de esos input embeddings, los vamos a convertir en algo que les vamos a llamar context vector. El context vector lo que nos va a decir es, o lo que significa,
o bueno, al menos lo que yo me imagino que significa, es la relación o las relaciones que existen entre cada palabra y las demás de la sentencia que se está analizando. En realidad no hay una prueba formal que, o sea, no sabemos exactamente cómo funciona en realidad, pero está funcionando, o sea, los modelos funcionan para poder predecir palabras. Yo me lo quiero imaginar así, o sea, con todo lo que he leído, eso es como me lo imagino, como que ese context vector o ese vector lo que significa es una palabra, qué tan importante es dentro del contexto de la sentencia y cuál es su relación con las demás palabras de la sentencia. Eso es lo que yo me imagino que significa. Entonces, pues, el meollo del asunto es cómo hacemos para calcular este context vector. Y la idea es relativamente sencilla. Básicamente es, a partir de los input embeddings, lo que vamos a hacer es multiplicar esos input embeddings por un coeficiente que a ese coeficiente le vamos a llamar attention weight. Entonces, si se dan cuenta, por ejemplo, estos que están aquí, estos números que están aquí, son, particularmente cada uno de ellos es un escalar. Si lo vemos todo, pues es como si fuera un vector. Y lo que hace es que este componente lo multiplica por este elemento, este componente por este vector, este componente por este vector, y así sucesivamente, los multiplica y al final los suma para encontrar un context vector de un elemento. Este es el context vector, por ejemplo, solamente de la segunda palabra de la oración que estamos manejando. Por ejemplo, este es el context vector de la palabra have, por ejemplo. ¿Sale? Entonces, ese es como la versión for dummies del self-attention. Simplemente multiplicar los input embeddings por un coeficiente. Entonces, el meollo del asunto está en cómo le hacemos para calcular esos coeficientes. Y eso es justamente lo que vamos a platicar ahora. Vamos a platicar cómo se calculan esos coeficientes. Voy a poner de una vez para... A ver, díganme si se alcanza a ver. ¿Ahí se alcanza a ver bien? Más o menos. ¿Más o menos? Bueno, a ver. Miren. El objetivo de este algoritmo es calcular o de alguna forma generar esos attention weights, que son, al final son valores numéricos que van a multiplicar a un conjunto de vectores, ¿ok? Entonces, ¿cómo le hacemos para calcularlos? Lo que hacemos es, tenemos nuestros input embeddings, estos son nuestros input embeddings, los que calculamos o los que les mostré más o menos cómo se calculaban anteriormente, y una vez que los calculamos, lo que vamos a hacer es que cada uno de ellos los vamos a multiplicar. Por ejemplo, vamos a tener tres matrices, una matriz que se va a llamar key, otra value y otra query. Esas matrices tienen que ser compatibles para poder multiplicarse con esos input embeddings. Por ejemplo, en este caso la representación que nosotros tomamos es que cada input embedding es un vector de 3 componentes. Entonces, para que se pudiera multiplicar, por ejemplo, este vector por una matriz, ¿qué tendría que cumplirse? ¿Qué cosa tendrían que cumplir estas tres matrices para que se pudiera multiplicar por ese componente o por ese vector? Que sean homogéneas. ¿Qué? Que sean homogéneas. Pues miren, en este caso, nada más lo que quiero saber es cuántos renglones o columnas debe tener la matriz. ¿O cuántas serían en este caso? 3 por 3. No necesariamente 3 por 3, pero sí 3 renglones tiene que tener. ¿Ok? Podría tener más columnas o menos. ¿Ok? Ok. Entonces, en este caso, por ejemplo, para este ejemplo específico, al multiplicar esos input embeddings por estas matrices, y si lo que se genera es un vector, por ejemplo, al multiplicar por esta matriz, si es un vector con 2 componentes, ¿de qué tamaño sería esa matriz? ¿De 1, 2? No. De 3 por 2, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Porque si el vector es de 1 por 3, y la matriz de 3 por 2, el resultado va a ser ese de un vector de 2 componentes, ¿no? Ok. Entonces, ya sabemos de qué tamaño van a ser esas matrices. Bueno, esas matrices originalmente se generan de forma aleatoria. Y esas van a ser estas matrices van a contener los elementos que se van a entrenar dentro de la red neuronal. Es decir, van a contener los pesos que se van a ajustar a través de ciertas iteraciones
¿Y cómo se van a ajustar? Pues se van a ajustar por medio de un algoritmo que lo que va a medir es qué tanto o qué tan preciso es el algoritmo para predecir una palabra. Yo sé qué palabra vamos a suponer. Cuando yo digo, por ejemplo, una frase que sea muy común. Vamos a pensar en el ámbito de la programación. Si yo les digo la palabra hola, en el ámbito de la programación, ¿ustedes qué palabra pensarían que seguiría? Mundo, ¿verdad? ¿Sí? ¿Todos? Ok. Entonces, de antemano yo sé, por ejemplo, que cuando yo le pase la palabra hola, suponiendo que esa es la frase que vamos a predecir, o de la que vamos a generar el siguiente texto, yo le paso la palabra hola, yo sé que yo espero que lo que genere es la palabra mundo. Entonces, lo que va a hacer este algoritmo es, genera una palabra, ¿no? Vamos a ver la palabra que generó, qué tan cerca o cuánto se parece a la que yo estoy esperando, ¿sale? Y con base en esa medición, lo que va a hacer es reajustar los pesos de esas matrices para poder generar la siguiente vez un mejor resultado. Esas matrices W, Key, Value and Query, de hecho, por eso tienen las siglas, Query, Key and Value, van a ser las matrices que se van a ir ajustando en cada iteración. Ok, el resultado de hacer estas multiplicaciones, vamos a generar algo que le vamos a llamar Query, Key y Value, ¿sale? Particularmente, el Query, que es el valor que dice Q, solamente se va a generar para el elemento que estamos analizando en ese momento. En este caso estamos analizando el segundo elemento de la frase, que sería la palabra have. Entonces, ese query, ténganlo en cuenta porque ahorita lo vamos a utilizar, y igual como se calculó así, por ejemplo, el key y el value, también ahorita lo vamos a utilizar. ¿Okay? El value aquí no sale cómo lo vamos a operar, pero va a salir en la siguiente diapositiva. Entonces, lo que vamos a hacer después de que hicimos esos cálculos por medio de esa multiplicación es que vamos a calcular el producto punto entre el query y el resultado de la llave o key. ¿Okay? Este es el producto punto. Todos saben calcular el producto punto. ¿Qué representa el producto punto cuando entre dos vectores? Bueno, es un escalar, pero nos da una noción de qué. De qué tan diferentes son dos vectores, ¿no? O qué tan cercanos están, ¿ok? Básicamente ese valor lo que nos va a decir nada más es qué tan cercanos están el resultado del key multiplicado por el query o el valor que yo estoy analizando en ese momento. Una vez que tenemos estos valores que les vamos a llamar attention scores, todavía no son los attention weights, recuerden que lo que estamos buscando nosotros son los attention weights, lo que vamos a hacer es que vamos a normalizar esos vectores. Ese vector lo vamos a normalizar a través de una capa que le vamos a llamar softmax. No vamos a entrar ahorita en los detalles de la capa softmax, pero básicamente lo que hace es una normalización de los datos, ¿okay? Una vez que se normalizaron, vamos a tener como resultado los attention weights, que si se acuerdan de la diapositiva anterior, del esquema básico, ¿para qué íbamos a utilizar esos attention weights? Esos son los pesos que se van a multiplicar, ¿no?, por los input embeddings para poder calcular los context vector, ¿no? Estos que están en amarillo son justamente esos pesos, y este es el algoritmo para poder calcularlos, ¿ok? Ahí todavía, bueno, ya vimos aquí para qué vamos a utilizar, por ejemplo, el query, lo estamos utilizando aquí, ¿no?, para multiplicarlo aquí se me fue, aquí hagan de cuenta que aquí va una rayita, ¿no?, se me fue aquí la flecha, porque aquí se tiene que hacer el producto punto también entre esta llave y este query. Pero bueno, hagan de cuenta que hay una flecha. Ya sabemos cómo se utiliza el query, ya sabemos cómo se utilizan los key, pero todavía me falta saber cómo se utiliza quién. El value, todavía no sabemos cómo se utiliza el value. Ok, el value es justamente el valor que vamos a utilizar para calcular los context vector. Básicamente, bueno, ahorita ya creo que cambió de color aquí, pero sí. Estos values, que fueron los que calculamos ahí arriba, que no utilizamos para nada,
lo que vamos a hacer es que los vamos a multiplicar justamente por el vector, por los attention weights, ¿sale? Los vamos a multiplicar. Y el resultado de esa multiplicación, y bueno, y después de sumarlos, todos esos vectores, va a ser el context vector del elemento o de la palabra que estábamos analizando en ese momento, ¿ok? Pero en todo este proceso, solamente hemos analizado ¿cuántas palabras? Una, ¿verdad? ¿Cuál? Have, la segunda, ¿sí están de acuerdo? Entonces, todo esto, ¿cuántas veces? Supongamos que tenemos ahí, no me acuerdo cuántas palabras había originalmente, ¿se acuerdan? Entonces era no dice el número, bueno, dice T. Si tenemos la frase, hola, yo me llamo Mario. Hola, yo me llamo Mario, son 5, ¿verdad? Si tuviéramos 5 palabras, tendría que hacer este mismo proceso 5 veces, ¿están de acuerdo? ¿Sí? Ok. Si lo hiciera de manera secuencial, a través de un for, ¿no? Pues me tardaría, no sé, 5 unidades de tiempo. No lo voy a poner en segundos, sino me tardaría 5 unidades de tiempo, ¿ok? ¿Qué es lo que vamos a hacer en lugar de hacerlo de manera secuencial? En lugar de hacerlo de manera secuencial, lo vamos a hacer de manera paralela, ¿no? Y para eso, pues alguien muy abusado de Google, pues se dio cuenta que esto lo podía paralelizar en un GPU, ¿no? Básicamente, estamos haciendo exactamente las mismas operaciones, y la mayoría de las operaciones son operaciones matriciales, son productos punto o son multiplicaciones de matrices, ¿ok? El secreto está en cómo acomodar los valores dentro de las matrices, porque el hardware ya está optimizado para poder hacer las operaciones. Solo tenemos que acomodar los valores de forma correcta para que pueda operarlos y obtener el valor correcto. Entonces, así es como obtenemos nuestro context vector o nuestros context vector para utilizarlos para algo, ¿no? Todavía no sabemos para qué, pero acuérdense que les dije para qué pensaba yo que se utilizaban los context vector. ¿Se acuerdan o ya estaban dormidos? ¿Se durmieron tan al principio? Igual para ver el context vector para saber qué palabra le llama relevante. Ajá, el contexto con otras, ¿sí? ¿Qué más? ¿Cómo? El de contexto servía para saber cuál es la palabra que tiene más importancia conforme a todas las demás que están relacionadas entre sí, o sea, en base a la que es anterior y cuál es la que puede ir posteriormente a ella. Okay. Para eso sirve el context vector, gracias. Para entender cuál es la importancia dentro de la frase y luego saber qué tan importante es ella con relación a las demás palabras, ¿ok? Para eso sirven esos context vector. Hasta ahorita solamente los hemos calculado, ¿sale? Ya sabemos cómo calcularlos. Vamos a ver ahora qué vamos a hacer con esos cálculos que ya hicimos. Bueno, no les voy a platicar del siguiente nivel, pero bueno, una vez que se calculan todos esos context vector, hay que hacer otras fases más. Inclusive se tiene que paralelizar para crear para hacer réplicas de este algoritmo, para hacer algo que se le llama multi-head attention, que es básicamente una replicación del mismo concepto n veces. Y la idea es que cada uno de estas cabezas de atención o cada uno de estos componentes se enfoque en un elemento particular del entendimiento. Por ejemplo, se piensa que hay cabezas de entrenamiento que lo que hacen es que se enfocan en la parte sintáctica. Hay cabezas de entrenamiento que se enfocan en la parte semántica. Y en general no se crean 2 o 3. O sea, por ejemplo, el modelo más pequeño de GPT-3 tiene 12 cabezas de entrenamiento. El más pequeño. El más grande se entrena, me parece, con 72 cabezas. Estamos hablando de que el modelo más pequeño de GPT que implementa este algoritmo que acabamos de ver, más o menos tiene 124 millones de parámetros, ¿no? O sea, eso estamos hablando. ¿En qué año salió el modelo GPT-3? ¿2022? ¿Sí? ¿O 21? 2022 yo creo, ¿verdad?
Para el 2022, el primer modelo que sacó OpenAI ya tenía 124 millones de parámetros. Actualmente, el número de parámetros que se manejan, o sea, está en el orden de los billones, ¿ok? Entonces, bueno, para eso pues, se necesitan... De hecho, un dato curioso también, por ejemplo, el primer modelo de GPT que se entrenó, se gastaron $4 millones para poder entrenar ese modelo, ¿ok? El primer modelo, ¿ok? Ni siquiera fue el primero que nosotros vimos en ChatGPT, ¿no? El primer modelo solamente se gastaron $4 millones para poder entrenarlo. Y básicamente, ¿eso para qué nos va a servir? Bueno, vamos acá. A ver, entonces estábamos en los input embeddings, ok. Una vez que tenemos los input embeddings, lo que hacemos con ellos es que vamos a hacer que una caja mágica, que lo vamos a llamar LLM, va a poder recibir una serie una cadena de caracteres y va a generar una secuencia también de cadenas, ¿no? Eso es lo que estamos esperando que haga. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer por medio de esta arquitectura. Vamos a platicar un poquito de la arquitectura de los primeros modelos del LLM. Esta, que están viendo aquí, es la arquitectura original del Transformer, ¿ok? Les decía, bueno, del Transformer de los modelos basados en GPT, ¿ok? Porque, por ejemplo, el Transformer basado en BERT, por ejemplo, tiene dos componentes, uno de codificación y otro de decodificación. En particular, este solamente es el componente de decodificación. El modelo original se utilizó para un concurso de, ¿cómo se llama?, de traducción de textos. Básicamente lo que se hacía es traducir textos del inglés al alemán. Había un concurso que organizaba DARPA y Google participaba en este concurso y su algoritmo era bastante bueno. El único problema era que tardaba, creo que como, no me acuerdo si 12 horas en traducir el texto que estaba, o sea, que era en el concurso, ¿no? Entonces, bueno, ahí empezó la investigación de cómo hacer eso más rápido y fue cuando crearon este concepto del Transformer con la parte de decodificación, que lo que hace es que convierte los textos en embeddings, y después la de decodificación lo que hace es que le quita una palabra ¿cómo se llama?, al texto para intentar adivinar qué palabra va a ir. Eso es lo que hacía el modelo original del Transformer. En este caso, este Transformer que ven aquí es el Transformer que implementó el equipo de OpenAI originalmente para el modelo, para las modelos GPT. Y básicamente, pues lo que tiene es una serie de capas de una red neuronal, y particularmente la que acabamos de platicar hace rato, todo lo que vimos hace ratito, todo lo que platicamos para calcular los context vectors, ¿se acuerdan? ¿Todo eso? ¿Sí? Todo eso nada más está aquí contenido. Es más, lo que platicamos ahorita representa ese cuadrito rojo, pero solamente cuando el multihead es igual a 1, es decir, cuando solamente tenemos una cabeza de atención, ¿sale? Porque en realidad los modelos tienen, por lo menos les decía que tenían al menos 12 cabezas de atención, ¿ok? Entonces, si consideramos un modelo que tiene una cabeza de atención, sería esa cajita roja, y fue todo lo que acabamos de platicar ahorita para calcular los context vectors, ¿ok? Ok. Bueno, pues para este Transformer, básicamente pues, lo que hace es una serie de operaciones con los datos que le pasamos. Por ejemplo, aquí a la entrada, no lo puse, se me pasó también, pero básicamente lo que recibe aquí son los input embeddings. Lo que calculamos en el primer notebook, ¿sí?, ahí los recibe. Eso es lo que entra en este modelo. Después pasa por una capa de normalización, que básicamente esa layer normalization lo que hace es una capa que recibe una serie de datos y lo que hace es que los transforma para que esos datos ahora tengan una media de 0 y una varianza de 1. Eso hace esa capa nada más, esa transformación básica. Después pasa por todo el mecanismo del multihead attention. Si aquí entran unos datos que son input embeddings normalizados, pero al final input embeddings, ¿qué saldría de esta capa? Por todo lo que platicamos ahorita.
los context vector, ¿verdad? Eso es lo que sale de esa caja roja, muy bien. Y después se le va a aplicar otra capa que se llama dropout. Esa capa que se llama dropout es una capa que básicamente lo que hace es como descartar o borrar ciertos elementos de forma aleatoria. ¿Ok? Por ejemplo, vamos a suponer que el resultado es en realidad es una matriz. Bueno, no es una matriz, es un tensor de 3 dimensiones porque en realidad no se le pasa una palabra, se le pasan varias palabras, y además de que se le pasan varias palabras, se le pasan un batch de sentencias, o sea, se le pasan varias sentencias en realidad, procesa varias sentencias al mismo tiempo. Entonces lo que hace la capa de dropout es que agarra ciertas posiciones y las descarta. ¿A qué significa que las descarta? Que básicamente las hace cero. ¿Qué porcentaje? Es un parámetro de diseño de la red. Regularmente no es muy grande, o sea, debe ser menor probablemente al 5%. Pero bueno, en el código ustedes pueden experimentar, está para que ustedes lo puedan mover. Creo que está puesto ahorita en el 50% para que lo puedan, o sea, para que vean el efecto, ¿no? Porque lo que hace es básicamente que elimina el 50% de los elementos, pero lo pueden modificar. ¿Y para qué sirve esa capa de dropout? Básicamente lo que hace es evitar el sobreentrenamiento de la red. Para eso se ocupa la capa de dropout. Entonces, bueno, se eliminan ciertos elementos. Y ¿notan algo raro aquí con esta línea que está aquí? ¿Qué creen que significa esta línea que está aquí? Significa que los input embeddings originales se van a sumar con el resultado de este proceso. Eso se le llama shortcut y básicamente tiene una razón que, bueno, están ahí porque cuando se ejecuta el algoritmo del backpropagation, que es básicamente el algoritmo que entrena o que va ajustando los pesos de las matrices. ¿Se acuerdan las matrices que hablamos hace ratito? ¿Cómo se llamaban las matrices? Key, value y query, ¿verdad? Esas 3 matrices, ok, que eran las matrices que íbamos a entrenar, ok. Cuando tenemos demasiadas capas, fíjense, aquí ya tenemos, ¿cuántas capas tenemos aquí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, y bueno, esta que está aquí, 7, 8, 9, bueno, 8 capas, ¿no? En ese transformer nada más. Ok, cuando se hace el proceso de entrenamiento de una red que tiene demasiadas capas, lo que va ocurriendo es que los valores de los pesos se van degradando, o sea, van tendiendo a hacerse más pequeños cada vez. Entonces, con el shortcut lo que evitamos es que se degraden muy rápido esos pesos, y por eso se hace una conexión directa. Para eso sirve particularmente, para evitar la degradación de los pesos que estamos calculando. Nuevamente, otra vez se hace una normalización exactamente igual que la de acá. Se aplica una capa que se llama feed forward. Básicamente esa capa feed forward lo que hace es algo que se le llama como una expansión primero, y luego contrae las neuronas nuevamente. Hagan de cuenta que, por ejemplo, si tienen 4 valores de entrada, lo que hace es que lo multiplica por 4, de hecho ese está multiplicado por 4, si tenías 4 entradas, al final lo que tendrías serían 16 valores. Se pasa por una capa de activación, que es esta que se llama HELU, y al final lo que hace otra vez se comprimen nuevamente eso que se extendió. ¿Ok? Eso hace la capa feed forward, y finalmente otra vez se hace un dropout que hace exactamente lo mismo que les platiqué hace ratito. Nuevamente hacemos un shortcut, es exactamente igual, y esto es el transformer que implementó OpenAI con la versión GPT, la primera versión de GPT. ¿Okay? Probablemente ahorita tiene muchas modificaciones, pero esa es la original que ellos implementaron. Y bueno, acuérdense de este diagrama tantito, ¿no? Eso es el transformer, eso nada más es el transformer, ¿ok? Ok. Entonces, ahora sí vamos a ver ahora sí la razón por la que estamos aquí el día de hoy. Ahora sí es el modelo, voy a hacer tanto más chiquito. Ahora sí es el modelo. Este es el modelo
basado en GPT. Fíjense, este cuadro azul es el que acabamos de platicar ahorita. O sea, es el transformer de la parte de la decodificación nada más. ¿Okay? Ese modelo, en la versión más pequeña de GPT-3, se repetía 12 veces. ¿Okay? O sea, como hay 12 apilados de forma secuencial, uno tras de otro. Entonces, si tenemos 12 y decíamos que teníamos 8 capas aquí, son 12 por 8. ¿Okay? El número de capas para el modelo más pequeño, nada más para esa etapa. ¿Okay? Antes tenemos que preparar un poco los datos. Se tiene que hacer aquí, por ejemplo, un dropout. Aquí hay otra capa de normalización. Y esto ahora sí lo que va a hacer, al final, va a generar un vector que me va a dar la probabilidad de cada palabra del vocabulario. Hagan de cuenta que si el vocabulario es de 100,000 palabras, la salida va a ser un vector de 100,000 palabras donde cada posición tiene la probabilidad de que esa palabra sea la siguiente a ser elegida. ¿Ok? Una vez que se genera ese vector de salida, ahora la intención es determinar cuál es la palabra que vamos a seleccionar. Si les preguntara a ustedes, o sea, imagínense que ya tienen el vector, aquí tienen, vamos a suponer, o sea, tenemos aquí varias opciones con ciertas probabilidades, ¿no? Una tiene una probabilidad de 0.5, 0.4, 0.1, son 3 opciones, ¿ok? ¿Cuál seleccionar? Y cada una representa la probabilidad para ganarse la lotería. ¿Cuál elegirían ustedes? El 0.5, ¿verdad? Ok. En este caso, si elegimos la opción que tiene la mayor probabilidad, lo que va a ocurrir es que el modelo va a generar un texto basado en todo lo que ha aprendido siempre. O sea, va a ser el más probable que la palabra más probable que siga. En ciertos contextos eso es muy valioso. ¿En qué contexto sería eso muy valioso? O sea, que generara una palabra que fuera, digamos, la más probable. Por ejemplo, imagínense que tenemos un modelo de GPT que va a dar un consejo legal, ¿no? Si estás esperando un consejo legal de un modelo de GPT, ¿no? O sea, antes de que contactes a un abogado, pues le preguntas, oye, pues mira, hice esto y esto, ¿qué me recomiendas que haga, no? Pues esperaría que fuera algo, pues basado primero en la ley, ¿no? En hechos factuales, reales, y que no inventara mucho, ¿verdad? O sea, que no se moviera mucho de la realidad, ¿están de acuerdo? En un tema de tal vez una consulta médica, no es que vamos a tomarnos lo que nos diga el modelo, pero nos podría dar una guía de, ok, sí tengo que ir al médico porque probablemente estos síntomas sí necesitan que vaya al médico, ¿no? En esos casos, seleccionaríamos probablemente la palabra más probable, ¿están de acuerdo? Pero hay contextos en los cuales no es así. Por ejemplo, en los contextos en los cuales lo que queremos es que el modelo sea más creativo, probablemente lo que queremos es que genere o que seleccione otra palabra, ¿no? Por ejemplo, en contextos donde queremos que genere, vamos a poner que le dicen, yo una de las primeras veces que utilicé los modelos de GPT, le dije, ¿qué hubiera pasado si Luke Skywalker no hubiera matado bueno, que no se hubiera muerto Darth Vader, ¿no? Básicamente, eso era lo que yo le preguntaba. Entonces ya me inventó una historia, ¿no? Ahí como una historia alternativa del final de Star Wars, ¿no? O sea, ¿qué hubiera pasado? En esos contextos creativos, pues lo que si le decimos que seleccione la palabra más probable, probablemente va a generar exactamente el mismo texto o la misma historia que ya conocemos. Pero ahí yo esperaría que tuviera algo de creatividad, ¿no? Para poder manipular esa selección, se utiliza un parámetro que se le llama temperatura, que básicamente lo que nos dice es, mientras más cercana a cero sea ese valor de la temperatura, más va a seleccionar con mayor probabilidad la palabra más probable, ¿no? Si tú modificas ese parámetro, puedes variar que seleccione otras de las palabras que están dentro del vocabulario, ¿sale? Y bueno, entonces, esto, nada más para ponerlo en contexto, esto que está en gris es la primera versión de los modelos de GPT. Esto que está en azul es lo que platicamos, que era el transformer de GPT.
¿no? O sea, solamente el decodificador. Esto que está en rojo es la versión más sencilla, bueno, la que vimos nosotros aquí, es la versión más sencilla del algoritmo del self-attention, ¿ok? Entonces, bueno, para que lo pongan más o menos en contexto todo lo que platicamos ahorita, ¿no? Y bueno, al final en el último notebook, para que lo puedan ustedes probar también, lo que van a poder hacer, creo que ya no traigo aquí ilustración, no. Básicamente lo que les permite en el notebook es que pueden entrenar el modelo, o sea, le pasan un texto, es más, pueden cambiar el texto que quieran, y lo que va a hacer es que va a correr el algoritmo con ese texto, va a entrenarlo y va a generar una frase, el número de palabras que ustedes quieran, ¿sale? Básicamente, este tutorial es para poder aprender o entender cómo funciona el LLM, y no solamente utilizarlo, ¿no? Sino entender un poco más las bases y los componentes y los algoritmos que están detrás de los modelos de ChatGPT, ¿sale? Bueno, ¿alguna duda hasta aquí? ¿No? ¿Fui súper claro? Entonces siempre les digo a mis alumnos, yo creo que yo soy el mejor maestro de SCOM porque siempre mis alumnos nunca tienen dudas, nunca me preguntan nada. Las redes lo confirman. Nunca nadie me pregunta nada. Pero bueno, los invito para que descarguen el código, para que lo prueben. Está público. ¿Sí vieron la liga? ¿No vieron la liga? Se las voy a poner otra vez. ¿Está muy chiquita? A ver. ¿Ahí se alcanza a ver mejor? ¿Sí? Ok. Está público el repositorio de Git, le hacen lo clonan y ya no hay problema. ¿Sí? Sí, por favor. Perdón, profesor, tenemos un invitado de vocacional que podría estar interesado en entrar aquí a la escuela. ¿Qué le podrías recomendar a este? A ver. Hola, buenas tardes. Hola. Pues sí, ¿qué me recomendaría? O más bien, ¿qué debo de considerar si quiero entrar a esta escuela? Bueno, mira, yo creo que parte fundamental la parte de entrar creo que es la más fácil. Entrar es lo más fácil aquí. Salir es lo más difícil. Entonces, básicamente yo lo que te recomiendo es que te acerques a tus profesores, los profesores del área de básicas, la gente de matemáticas, la gente de física. Yo creo que han sido los mejores profesores. Yo estudié aquí, entonces yo creo que han sido de los mejores maestros que yo he tenido a lo largo de mi carrera, en la maestría, etcétera. Y yo creo que eso es fundamental. O sea, primero que te acerques a los profesores. Otra cosa importante es que tienes que perderle el miedo a los libros, o sea, vas a tener que agarrar tú los libros también y darte un clavado y leerlo. O sea, esto yo lo resumí de varios libros y lo hice precisamente porque yo tenía que entender lo que era un LLM, ¿no? Este curso, por ejemplo, les digo, ya lo fui a dar al MICAI, lo fui a dar al TEC, les digo, es un curso más largo porque hay que ver una por una todas las operaciones, hay que ver librerías, hay que ver cómo configurar el GPU, bueno, para utilizar PyTorch, que en realidad es una bobería, ¿no? Pero hay que ver cómo, ¿no? Yo te recomendaría eso, o sea, acércate a tus profesores, te vas a tener que dar un clavado en los libros, eso es muy importante también, y ya, pues, a no dormir los próximos 4 años, yo creo. o más, pueden ser más, ¿no? Ah, muy bien. Bueno, primero un aplauso. Gracias. Y ahora sí tenemos una sesión de preguntas, algún tiempecito para hacerlas. Profe, ¿por qué no da clases a ISC? Bueno, ahorita te paso el... Es que el micrófono lo tenía acá.
Adelante. Bueno, yo tengo una duda, porque pues con lo que luego, o sea, me gustó mucho eso de Machine Learning, que me puse a investigar mucho, pero mi tirada es más como ser, no ser investigador, sino ser ingeniero en IA. Pero luego estaba leyendo así, no sé, de las noticias o cosas así, como en el contexto de lo que realmente es trabajar como ingeniero de IA, y según dicen que, o sea, con todo este boom de los modelos los modelos de lenguaje, según entendí, o sea, ya todas las empresas están dirigiéndose en eso, o sea, ya todavía eso de computer vision y todo eso ya se ha vuelto muy nicho y ya todos están volteando en esa parte. Y lo que luego he escuchado es que dicen que conforme van avanzando los modelos, pues cada vez más realmente las empresas ya no van a necesitar un ingeniero en IA, sino más bien dicen que ya nada más va a ser un ingeniero en software, pero que simplemente sabe usar las APIs de los modelos de ChatGPT. Y entonces, o sea, pregunto esto porque entonces, ¿en qué sentido me conviene a mí entonces saber, más allá de pues por el conocimiento, más allá, o sea, en el sentido de utilidad, o sea, qué tan importante va a ser en un futuro realmente ya saber como que el trasfondo matemático de estos modelos, si al final ya solamente voy a ser un ingeniero en software que sabe usar las APIs? Claro. Pues mira, o sea, no es la primera vez que hay una revolución industrial, ¿no? En este caso, va a ser es una revolución del conocimiento, y eso lo que va a hacer es que evidentemente va a transformar la sociedad, de alguna forma, puede ser para bien o para mal. Yo, o sea, por todo lo que he visto, o sea, lo que he leído, lo que he escuchado, por cierto, les recomiendo, hay un podcast muy interesante que se llama Acquire, que hablan mucho de estos temas. El último podcast de hace un mes que hablan de Google es súper interesante, escucharlo, te va a interesar. En inglés, está en inglés. Acquire. Está en Spotify. Básicamente lo que dicen es, ok, a ver, la IA lo que va a hacer es va a potenciar a los ingenieros. En realidad no es que se vaya a sustituir ni a los ingenieros ni en general a los seres humanos. Lo que va a ocurrir, desde mi perspectiva, esa es la perspectiva que yo tengo. Lo que yo creo que va a ocurrir es que se va a cambiar el modelo de lo que vamos a hacer nosotros, ¿no? ¿Por qué? Porque, o sea, los modelos actuales probablemente, o sea, por ejemplo, no cuando crearon la computadora, dijeron, pues ya inventamos la computadora con transistores y ya se quedó ahí la tecnología. No es que el modelo que existe actualmente sea lo último y ya no va a existir nada más. Probablemente en 10, 20, 50 años lo que va a ocurrir es que va a haber modelos más sofisticados, pero alguien va a tener que crear esos modelos, no van a ser generados de la nada, ¿no? Algo importante que les mencionaba al principio también es que estos modelos no son conscientes, o sea, no es una máquina que en realidad está pensando. Lo que está haciendo es prediciendo la palabra más probable de generar en la siguiente iteración. Entonces, si lo vemos desde esa perspectiva, lo que yo creo que va a pasar es que, o lo que yo te recomendaría es que tienes que seguir preparando, ¿no? Con las tecnologías de punta, siempre tienes que mantenerte en la punta para poder tú estar o desarrollar, o ser parte de los que desarrollan esa nueva etapa, ¿no? Porque te digo, o sea, no es la primera vez que nos enfrentamos a algo así, o sea, como humanidad, sino, te digo, o sea, probablemente todos los avances que han habido en los últimos 50 años no hubieran ocurrido. Si alguien hubiera pensado, no, pues ya las computadoras van a sustituir. Imagínense cuando se creó la primera computadora personal, tal vez pensaban todos, no, pues ya se van a sustituir ya todas las personas, ya nadie más va a poder trabajar. ¿Ha habido un desplazamiento de los trabajos? Sí, probablemente, pero no se han eliminado, no se eliminó a toda la población para que no pudiera trabajar, ¿no? Entonces yo te recomendaría, tienes que seguir preparándote, sobre todo si es lo que te gusta. Si esto es lo que te gusta y esto es lo que tú quieres hacer el resto de tu vida, síguete preparando. ¿Otra pregunta? ¿Sí? Buenas tardes. Hola. Bueno, la pregunta era, aquí tratamos de predecir justo la siguiente palabra con la probabilidad, ¿no? Pero esa probabilidad puede cambiar también, depende del contexto, ¿no? O sea, no es lo mismo hablar en matemáticas o en biología o a lo mejor en poesía, ¿no? O sea, tendrían como diferente peso, ¿no? Y el entrenamiento sería una vez o cada vez que se hace una consulta prácticamente vuelve a hacer todo el entrenamiento y calcula un porcentaje, o sea, una probabilidad por cada palabra siempre de las
9,000 y tantas palabras, que es 93,000 que haya en el diccionario, por ejemplo? El entrenamiento en general se hace solamente una vez. Y después, por ejemplo, si tú lo quieres especializar, por ejemplo, para hacer un fine tuning, les decía, un modelo de fine tuning es, por ejemplo, el RAG. El RAG lo que hace es que generas una base de datos externa que tiene, por ejemplo, un conocimiento muy específico, ¿no? Vamos a poner, el GPT es un modelo general, de hecho es un modelo general, que le puedes preguntar cosas. Y por acá tienes una base de datos especializada de medicina, ¿ok? Entonces, esa base de datos de medicina, básicamente es que la transformaste en input embeddings. Lo que hicimos ahorita, la base de datos la transformas toda en input embeddings. Entonces tienes una base de datos de input embeddings de medicina, ¿ok? Entonces lo que haces es que cuando tú preguntas algo, lo primero que haces es, vas a la base de datos y ves cuáles son los textos que más se parecen a lo que tú estás buscando. Y es una operación bien sencilla porque básicamente lo que hace es se puede hacer por diferentes funciones, pero una es ver la similitud entre lo que tú estás buscando y todo lo que tienes ahí. Una vez que encontraste, vamos a suponer, tú le dices cuántas quieres buscar, 10, 20, 50, la respuesta de esa consulta la obtienes y la conformas dentro de un prompt o la metes dentro de un prompt como ejemplos y eso se lo pasas al modelo general, ¿ok? Y el modelo general, con base en su conocimiento general y la información específica que tenía, la información específica lo que hace es que genera una respuesta de eso. Imagínate, si tú quisieras entrenar esto cada vez que quieres agregarle algo, sería un proceso demasiado costoso. ¿Okay? Eventualmente sí se hacen reentrenamientos porque también estos modelos lo que permiten es que... de hecho, eso lo tiene en el Notebook 5. El último snippet de código lo que hace es que los pesos de la red neuronal los guarda en un archivo y después si quieres los puedes volver a cargar en memoria y si lo quieres seguir entrenando, lo puedes seguir entrenando. Eso está ahí en el código también. Entonces sí se puede hacer, pero no se hace tan a menudo porque es muy costoso. Y para eso existen modelos, por ejemplo, como el RAG. ¿Vale? Bueno, pues desafortunadamente ya no tenemos más tiempo para preguntas. Les agradecemos las preguntas a todos los que hicieron, su asistencia y sobre todo a Mario Augusto que nos visitó el día de hoy y le vamos a entregar un reconocimiento que dice así. La Escuela Superior de Cómputo otorga la presente constancia al maestro en ciencias Mario Augusto Ramírez Morales por su valiosa participación como ponente en la conferencia del texto al conocimiento, el poder de los LLM, llevada a cabo el día 6 de noviembre de 2025 en el auditorio de la SCOM durante la jornada de Ciencia y Tecnología en Computación 2025. La técnica al servicio de la patria. Muchas gracias. Y bueno, les agradecemos mucho su participación. La salida puede ser por aquí, por favor. Tienen 2 minutos porque van a soltar a los perros.